caso. El caso es que la caldera es el corazón de la fábrica, de ahí sale la energía. Hoy las fábricas se mueven con electricidad, etcétera, pero en aquella época lo que se conocía era el vapor y había que producir vapor. ¿Y cómo se produce el vapor? Calentando agua, no había el sistema. ¿Cómo se calentaba agua? Por unas calderas de este tipo, donde se cargaban los hornos de carbón. Nos podemos imaginar en los trabajos de los obreros dedicados a cargar hornos de carbón, 8 horas, no, 12 horas, que es lo que trabajaban hasta bien entrado, hasta la época de la República, trabajaban de sol a sol, cargando a paladas los hornos para mantener el constante vapor necesario para que la fábrica, que trabajaba 24 horas sin parar, tuviera la cantidad de vapor. Si aquí las calderas fallaban, se paraba recto, se para todo, es decir, todo funcionaba con la presión, con el vapor. Y lógicamente, pues aquí está el corazón de la producción de energía de la fábrica. Son 10 calderas grandes, calderas importantes. Debió tener una cantidad de personal suficiente o importante, no solo para palear el carbón mineral a los hornos, sino también pues, el control del vapor. Aquí había que controlar la cantidad de vapor que se tenía que distribuir a unos sitios o a otros de la fábrica. Pues si te parece, vamos a meternos en ese corazón de la fábrica, que son las calderas. Evidentemente lo que vamos a ver también es, ahora mismo está todo, bueno, pues un poco de almacén de esta fábrica, que como ya saben está en remodelación, pero bueno, vamos a ver las calderas, a ver cómo nos las encontramos. Vamos a ver. Pues entramos en la nave de calderas. Entramos en la nave de calderas, qué maravilla. Es todo gigante, todo es grande. Aquí, bueno, impresiona, impresiona cuando uno entra aquí. Es verdad lo que yo les comentaba hace tan solo unos instantes, que dentro de lo que cabe, ahora mismo hay un desorden ordenado dentro de estas naves, puesto que son millones de piezas, millones de tornillos, de manómetros, de escaleras, de cojinetes, bueno, de muchas cosas que lógicamente se están apilando para luego ir colocando y ir ordenando todo este complejo fabril, como decíamos, que está en remodelación. Qué maravilla, ¿no? Vemos montones de piezas, sí, cosas que son preciosas, pertenecían al carritos, por ejemplo. El almacén de efectos, que estaba allí en la entrada, donde hoy está el restaurante, que antiguamente había sido capilla y después almacén de efectos, y que cuando se quitó, pues se ha guardado aquí. Incluso una escalera de bomberos, ¿no? Había constantes incendios en la fábrica, siempre había problemas de incendios y había que tener un sistema de... Sí, e imagino que para acceder también a las zonas de arriba, porque aquí vemos tuberías, vemos pasadizos arriba, vemos escaleras, vemos engranajes, vemos... Sí, esto es una estructura... Que evidentemente en el suelo hay muchas cosas, pero también en las zonas altas... todos los tubos de producción de vapor de las calderas. Esto es una caldera, ¿no? Aquí se ve millones de piezas. Calderas son de metálicas y de ladrillo refractario, ¿no? Como es lógico, las bocas de horno estarían aquí abajo, esas serían las bocas de horno, por ahí se cargaba la caldera de carbón y lógicamente, además son calderas norteamericanas, ¿no? Parece que ahí lo tiene el letrero, tenemos el letrero que dice son de Filadelfia. Link Bell Company, Filadelfia, Chicago, Filadelfia, ¿no? Chicago.
y de aquí de donde se producía pues el vapor necesario son para... gigantes, son gigantes, muy grandes. Son gigantes. Si la comparamos con la de San Luis, que de San Luis son carderillas, comparado con y ya nos parecían grandes. Nos parecían grandes. Son 10 calderas tenía la fábrica, cuando se monta originalmente, 10 calderas, para producir todo el vapor necesario para mover molinos, tachas, máquinas de triple efecto, centrifugadoras, etcétera, que necesita. Es una maquinaria muy pesada, casi todo una maquinaria muy pesada que necesita, es de hierro todo, y con lo cual necesita una gran cantidad de energía para poder moverla, ¿no? Pues aquí se produce esa energía, aquí se produce el vapor, que es lo que va a permitir que funcionen desde la nave de molino, de los molinos, hasta la centrifugadora, hasta lo último, hasta los secaderos del azúcar, es decir, todo lo que hay aquí. Por lo tanto, este es el corazón de la fabricación, de la producción de energía de la fábrica. Esto, cuando esté restaurado, la verdad es que va a ser una auténtica maravilla de poder visitar esta nave de calderas, que prácticamente están intactas, prácticamente se han conservado casi al completo la estructura de estas calderas tan importantes en la producción azucarera de la fábrica del Pilar. Sin esto no hay fábrica. Es que tenemos aquí una primera caldera, pero hay un complejo de calderas que llega a toda la nave. Hacia allá, más luego un complejo, bueno, un laberinto de tuberías para sacar el vapor, para que van a comunicar el vapor con los distintos departamentos de la fábrica, ¿no? Es decir, que indudablemente esto requiere, como decía antes, una gran cantidad de personal, no solo por el tema de los trabajadores que se dedicaban a cargar los hornos de carbón, sino todo el control del vapor que salía de aquí para los distintos departamentos de la fábrica. Es impresionante esta nave de calderas, es magnífica, los ladrillos refractarios son muy típicos, y hay algunas calderas, es verdad que se varían, porque seguramente debieron meter alguna caldera más moderna posteriormente. Después esto se quitó y se empezó a usar, en vez de carbón, ya fuel oil, ¿no? Es decir, empezó a usarse petróleo, como el fuel oil, como elemento para calentar el agua. El agua se tomaba, una fábrica esta sin agua no puede. Lo que tenemos que calentar aquí es el agua. El agua. Para que forme ese vapor, ¿no? Que ese vapor es en principio, va a mover luego. Cuando se construye la fábrica, se llega a un acuerdo con el canal de aguas potables de Motril, que pasa por la mitad de la finca de la fábrica, pero no era suficiente, y entonces al final hubo que llegar a un acuerdo con los propietarios de la acequia de riego para bombear agua de la acequia de riego hacia la fábrica, de manera que permitiera un abastecimiento adecuado de la fábrica, de agua de la fábrica. En principio con el canal, y después con la acequia principal. De estas calderas, estamos, fíjate, rodeados ahora mismo de estas, no 10 calderas, porque hemos estado contando y quizás queden unas 8, porque después hubo el proceso del fuel oil, o claro, sea, vino la modernidad, lógicamente. Vino el uso del petróleo, la sustitución como fuente de energía del petróleo al carbón, y sustituyeron la producción de vapor por fuel oil como combustible en vez de carbón. Como combustible seguramente quitaron alguna caldera porque ya no era necesaria, ¿no? Porque seguramente la potencia calorífica del fuel oil era mayor que la del carbón, y entonces ya no era necesaria. Pero sí que se han conservado algunas calderas, si es que es un bloque cuadrado perfectamente. Es más precioso, ¿no? Porque vemos aquí también un bloque lleva su ingeniería perfecta, con perfectamente. Sus ventanas arriba, sus zonas de refrigeración. La verdad es que tiene zonas esto de ceniza. Hay que saber de esto para intentar explicar qué son tantas ventanas y tantas puertas. ¿No? Habría que saber muy bien cómo funcionaba una caldera de este tipo para enterarnos del proceso que lleva, claro. Ventanales para mirar lo que son estas cosas, ¿no? Pero es lleva curioso. Sus válvulas, claro, tiene que llevar todo el tema de seguridad para que el vapor no se fuera más arriba de lo necesario, para mantener los niveles de vapor y lógicamente todo un recubrimiento exterior de ladrillo refractario, porque la caldera es metálica por dentro, ¿no? Está recubierta
exteriormente por ladrillo refractario, claro, como es el que para almacenar tenemos más el aquí, calor, para aguantar más el calor. La verdad es que son inmensas, ¿no? Y hoy contemplar un modelo de inicio de industrialización del vapor como es esto, es un tesoro. Una ciudad como la nuestra, que debimos tener más, es decir, porque cuando recorremos la historia de Motriz, Caldera debió haber en la fábrica de la Arcolera, Otra Señora de la Cabeza, en la fabriquilla, en todas debió haber calderas, claro. Pero aquí se ha conservado, por suerte se ha conservado y no se han vendido como chatarra, que es lo que solían hacer. Se han conservado este tipo de construcción. ¿Esta sí sería ya depósito? Esto ya es un depósito de fuel oil, seguramente, ¿no? Esto es lo que empieza, se abandona el tema del carbón y se sustituye por fuente de energía el fuel oil, que es más barato, lógicamente requiere más potencia calorífica y requiere menos mano de obra a la hora de, porque aquí no hay que cargar pala a pala los hornos de las calderas, aquí ya el fuel oil va entrando por su peso ya está, ¿no? Es decir, no necesita tanta mano de obra como se necesitaba para cargar una caldera de estas constantemente. Si yo siempre digo una cosa, que hay que pensar que la fábrica funcionaba 24 horas sin parar. En la época de la campaña la fábrica funciona 24 horas sin parar, por lo tanto había que tener personal suficiente para trabajar 24 horas cargando estas calderas de carbón para que las calderas estuvieran dando los niveles necesarios de producción de vapor para que todo el complejo fabril funcionara, ¿no? Claro. No te he preguntado, y no sé si tú quieres contestarme a la pregunta, pero imagino que aquí el tema de la prevención de riesgos laborales en aquella época era escaso o ninguno. Cuando hablamos del siglo XIX y prevención de riesgos laborales, es cero. Es decir, que con lo cual aquí habría las primeras leyes incidentes. Las primeras leyes en España se hacen finales del siglo XIX, después en la época de Primo de Rivera, gracias a la colaboración de la UGT socialista con la dictadura, y la época de la República, ¿no? Es decir, que es cuando se establece, a partir de esa época ya, algunas medidas de prevención de riesgos laborales. La fábrica ha tenido muchos accidentes, conocemos algunos muy luctuosos, muy dramáticos en la historia de esta fábrica, pero siempre ha habido accidentes, desde el que ha metido la mano en un molino sin darse cuenta y la ha destrozado el molino, el que se haya quemado, se han quemado las calderas, es decir, o se han quemado limpiando una tacha, una turbina o cualquier cosa de esa. Es decir, que indudablemente en aquella época los trabajadores no llevaban ni casco, ¿no? El casco que llevaba una gorrilla, la gorra que era muy típica del trabajador de aquella época, y así se trabajaba. Hay cantidad de fotos de trabajadores de la fábrica motrileña, y no se ve que medidas de seguridad la mínima, ¿no? Por eso había tantos accidentes laborales, era muy típico los accidentes laborales en una industria que además trabajaba muy rápido. Había que moler muchas cañas en poco tiempo, con lo cual esto funcionaba de una rapidez impresionante, a pleno rendimiento, y no se podía parar, porque el momento que la fábrica se paraba por alguna cuestión, eran cañas sin moler. La caña tiene un problema, que es que hay que molerla adecuadamente, porque cuando se pasa de tiempo de molienda, el nivel de sacarosa que lleva la caña disminuye, con lo cual hay que molerlas adecuadamente, ¿no? En tiempo. Por lo tanto, la fábrica no podía permitirse el lujo de una parada técnica. Por eso, cuando la fábrica se arregla y se repara y tal, una vez terminada la campaña. En esos meses, entre que termina la campaña en el mes de diciembre hasta marzo, que empezaban de nuevo, ¿no? Era el momento de reparar la fábrica. Lo que había que hacer durante el tiempo de fabricación era intentar evitar que hubiera los menos fallos posibles en toda la estructura fabril y que todo funcionara pues como una seda, ¿no? La idea es que no se interrumpiera nunca el proceso de fabricación y no hubiera problema de fabricación en la fábrica. Interrumpir el proceso de fabricación era perder una gran cantidad importante de dinero, y por lo tanto para cañeros y para fabricantes, para los dos, y por lo tanto lo que había que hacer es mantener esto adecuadamente y que permitiera pues que desde el mes de marzo, que se abría la fábrica, normalmente marzo, principios de abril, se abría la fábrica, hasta diciembre, que se cerraba,
esto fuera una instalación, como se decía antiguamente, tenerla corriente y moliente sin fallo ninguno. Sin fallo ninguno. Pues sin fallo ninguno, nosotros lo vamos a dejar aquí en el día de hoy. Nos queda una tercera parte que yo creo que es también la más importante, porque todas son importantísimas, que es nada más y nada menos que la del tren de Molino. Ahí sí nos vamos a poner el casco, porque ahora mismo actualmente están en obra, como decimos, de remodelación, y lo vamos a visitar en nuestro próximo programa. Pero antes, quédense ustedes con unas bonitas imágenes de esta zona de Caldera. Hasta la semana que viene. Adiós.